Bueno, eh, vamos a ver el inicio de esta guía que faltaba en la plataforma, la explicación. Es recordar qué es un ángulo. ¿Por qué necesitamos recordar qué es un ángulo? Porque el primer tema es el tema de funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas son funciones que dependen de ángulos. Veamos, ¿qué es un ángulo? Hay varias definiciones de ángulos que ustedes vieron en la primaria, seguramente. Vamos a recordar algunas. A ver, una de las primeras definiciones que han visto en la primaria seguramente es la siguiente. Si tienen un semiplano, o sea, trazan una recta, esa recta divide al plano en dos semiplanos y toman uno de esos dos semiplanos. Ahora trazan otra recta que corte a la anterior, que también va a dividir, la recta esta azul, va a dividir al plano en dos semiplanos. Toman uno de ellos, el que está sombreado de celeste. Van a tener el semiplano rosa, el semiplano celeste. La intersección de esos dos semiplanos es lo que llaman ángulo convexo. Ahora bien, si toman la unión de esos dos semiplanos, o sea, lo que queda pintado de rosa, de celeste y de los dos colores, todo, es lo que llamamos un ángulo cóncavo. Esa es una definición de ángulo. Hay otra definición de ángulo. Si ustedes tienen una semirrecta de origen A que contiene un punto B, cualquiera, y otra semirrecta del mismo origen que contiene a otro punto C. Otra definición que ustedes vieron en algún momento es que ángulo es la unión de esas dos semirrectas. Y se corresponde con lo que es sector angular, que es la parte del plano que queda determinado entre esas dos semirrectas. Muchas veces hablar de ángulo y sector angular es indistinto. Bien. Con estas dos definiciones vamos a ver qué ángulos podemos construir. A ver, ¿cuál es el instrumento que ustedes utilizaban o utilizan para construir ángulos con una cierta medida? Bueno, el transportador. En el transportador ustedes tenían dos transportadores distintos. Uno que podían construir ángulos de 0 hasta 180 grados, o sea, hasta ángulos llanos. Pero había otro transportador que era un transportador circular, era un círculo que podían medir de 0 a 360 grados. Ahora la pregunta es, ¿puedo construirme ángulos mayores a 360 grados? La respuesta es sí. Definiendo ángulo de una forma más amplia, que lo vamos a llamar ángulo orientado. Si nosotros tenemos una semirrecta, por ejemplo esta, con origen A y que contiene al punto F, esa semirrecta yo la puedo hacer girar. Tengo esta semirrecta y puedo girarla
y construir ángulos. Por ejemplo, este ángulo que quedó determinado ahí, pero lo puedo seguir girando. Y entonces, si yo la giro, o sea, si hago un giro completo y llego a la misma posición que tenía antes, tengo un ángulo de 360 grados. Pero si la vuelvo a girar un poquito más, el ángulo va a ser mayor a 360 grados. Puedo girarla así, que es en contra de las agujas del reloj, y obtengo ángulos que se llaman o que son negativos. Pero puedo girarlas a favor de las agujas del reloj y ahí voy a ir construyendo ángulos positivos. O sea, si genero ángulos como este que quedó acá, girando una semirrecta en contra de las agujas del reloj, tengo ángulos positivos. Si en cambio giro a favor de las agujas del reloj, por ejemplo, siempre tomando esta posición, y llego, por ejemplo, acá, voy a tener ángulos que van a ser negativos. ¿Qué es esto de posición inicial y posición final? Bueno, en este caso, esta semirrecta es la posición inicial del ángulo que construí acá o que generé acá. Esta es la posición final de este ángulo. Y esta es la posición final del segundo ángulo que había generado. Bien. Si estamos acá, ¿sí? Posición inicial, posición final. Supongan que yo de aquí hago un giro completo y llego acá. Tengo un nuevo ángulo mayor a 360 grados, pero la posición final coincide con la del primer ángulo que había generado. Por eso vamos a decir que esos dos ángulos son congruentes. Bien. Vamos